996 de 2005 y el capítulo único del título 14 del Código Penal, delitos contra los mecanismos de participación democrática, solicitamos a las personas asistentes a este encuentro indicar si se encuentra presente algún candidato o candidata a las elecciones de autoridades locales, gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, consejos municipales o distritales, juntas administradoras locales o voceros de los candidatos o candidatas. La Secretaría Distrital de Salud deja expresa constancia de no haber invitado a ningún aspirante o candidato a esta reunión, de cumplir con lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y de no permitir ninguna actividad política en esta sesión. Por lo tanto, se conmina a los asistentes a evitar llevar a cabo dentro de este evento actos de proselitismo político que induzcan de manera directa o indirecta la intención electoral de la ciudadanía. Ahora sí, muy buenos días para todas y para todos quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Secretaría Distrital de Salud, para quienes nos acompañan de manera presencial, para los medios de comunicación, nuestros invitados, nuestros voceros, las comunidades de la sociedad civil. Hoy es un día muy especial para la capital del país. Bogotá se une a la Declaración de Sevilla para fortalecer la respuesta integral frente al VIH y será la nueva integrante de la red de ciudades a nivel internacional que fortalecen sus capacidades de prevención, detección oportuna, tratamiento y atención del virus. Saludamos de manera especial a las y los representantes de la sociedad civil, varias organizaciones sociales y comunitarias que han hecho posible este logro gracias a sus esfuerzos, así como a diferentes actores que día a día trabajan por erradicar la discriminación y avanzar en una respuesta integral como ciudad. Para iniciar con esta firma de adhesión de Bogotá a la Declaración de Sevilla, damos la palabra a Juan de la Mar, activista, integrante del Comité de Impulso para la firma de adhesión a la Declaración de Sevilla. Buenos días. En abril del año 2020, Arundhati Roy, escritora india, dijo: históricamente, las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Esta no es diferente, es un portal, es una puerta de enlace entre un mundo y el siguiente. Podemos elegir atravesarla, arrastrando los cadáveres de nuestro prejuicio y odio, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos y cielos humeantes detrás de nosotros. O podemos caminar a la ligera, con poco equipaje, listos para imaginar otro mundo y listos para luchar por él. Gracias a la voluntad política de la Secretaría Distrital de Salud, de nuestra alcaldesa en cabeza de la doctora Claudia López, el apoyo siempre de nuestras aliadas UNFPA y ONUCIDA, gracias al trabajo incansable de organizaciones de base comunitaria y de sociedad civil, activistas y aliados, hoy es posible que nosotros firmemos la Declaración de Sevilla, que no solamente ratifica los compromisos de alcanzar las metas de la Estrategia Global del SIDA 2021 a 2026, sino que nos coloca en el centro a las comunidades que vivimos con VIH y a quienes están más afectadas por el estigma y discriminación relacionados al VIH y al SIDA. Esto no significa solamente que la ciudad se ponga como meta alcanzar 95, 95, 95. ¿Cómo se pueden traducir estas cifras en mejorar nuestra calidad de vida, en dignificar nuestras experiencias de vida? Esta firma puede significar que de las 32.562 personas que vivimos con VIH en Bogotá, 2/3 no se sientan solas, prefiriendo callar su diagnóstico y no revelarlo ni siquiera a sus parejas o amigues, como lo revela el INDEX 2022. Puede significar que de los cientos de mujeres trans que viven en Bogotá, no muera ni una más esperando afiliación, tratamientos antirretrovirales, trato digno, como le ocurrió a Alejandra Monocuco, que murió en el tiempo del confinamiento de COVID-19, cuando le fue negada la atención por el personal médico porque vivía con VIH, o a Dayana Lapertus, que se encontraba en urgencias el 17 de abril cuando realizamos nuestra sesión de socialización de Fast Track Cities en el Consejo de Bogotá y murió hace algunos días. Esta firma puede significar que pongamos sobre la mesa la forma diferenciada como afecta el virus a las mujeres, lo que han llamado nuestras compañeras la feminización de la epidemia, en cuestiones como la maternidad, el derecho a decidir, los trabajos de cuidado y la violencia de género asociadas al diagnóstico. Puede significar que PrEP deje de ser un privilegio y que PEP deje de ser una cuenta regresiva
hasta que pasen las 72 horas y no te lo proporcionen en la EPS porque la farmacia no abre los domingos, para convertirse en derechos de público conocimiento, accesibles y efectivos. Puede significar que indetectable igual a intransmisible sea una realidad para todos, sobre todo para todas, de tal manera que cerca de la mitad de las personas que viven con VIH y hoy prefieren no tener relaciones sentimentales o sexuales, negándose el derecho humano al placer por miedo al rechazo o la agresión, sea menor al 40.7% que nos muestra el índice. Que el ejercicio del trabajo sexual esté cobijado por medidas que garanticen el derecho al trabajo en condiciones dignas y de salud, y no solamente que se enfoque en hacer pruebas y estigmatizar a los compañeros que lo ejercen. Puede significar que al momento de usar una sustancia psicoactiva tengas acceso a información oportuna y sepas qué, cómo y cuándo puedes tomarla, y no lo hagas de forma insegura por el miedo a buscar información o a que te estigmaticen exponiéndote así a efectos no deseados. Esta firma puede significar que los jóvenes, que representamos el mayor número de nuevos casos reportados según la cuenta de alto costo en el país, tengan acceso a educación sexual integral y que les permita tomar decisiones acertadas sobre su sexualidad con plenas garantías. Puede convertirse además en un paraguas y potenciador de las demandas de la Ley Integral Trans, la Ley de Actividades Sexuales Pagas, la Ley de Cannabis de Uso Adulto y la nueva política de drogas, deudas históricas que tenemos como país para garantizar la descriminalización sobre estas prácticas, que ha recaído sobre las poblaciones, colocándolas en situación de mayor vulnerabilidad. Puede significar que exista una ruta como ciudad para atender las personas migrantes, desplazadas y transfronterizas que viven con VIH, que migran por acceder al tratamiento, que no tienen acceso a leche de fórmula para sus hijos, de manera tal que estas situaciones no hagan más gravoso lo difícil que puede ser migrar. Puede significar que las acciones se dejen de centrar en hacer pruebas solo a unos grupos específicos, distribuir condones que por demás muchas veces no se usan, priorizar el tratamiento que no garantiza que se priorice la adherencia para poner el foco en lo que necesitamos: seguridad social integral, calidad de vida, buen placer, buen vivir. Esta firma puede significar que muchas personas tengamos un poco más de esperanza, que el VIH poco a poco deje de significar una sentencia de muerte. Con este anhelo, desde las organizaciones de la sociedad civil, hoy firmamos. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan de la Mar por su intervención. Ahora invitamos a Andrea Bocardi, directora de la Oficina del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida, para los países andinos. Muy buenos días con todas, todos y todes. Es un gusto, un placer, señor secretario, colegas. Juan, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Yo quiero complementar algunas, en realidad, porque creo que Juan nos ha puesto testimonialmente cuál es la importancia de esta declaración y esta firma el día de hoy. ¿Por qué la declaración de Sevilla y por qué Bogotá? La declaración de Sevilla es complementaria a la declaración de París, que se comenzó a firmar en el 2014 por más de 400 ciudades al día de hoy, que fue una forma de generar un compromiso para que los gobiernos locales que están tan próximos a las comunidades donde se van a presentar las próximas 1000 infecciones por VIH puedan brindar servicios diferenciados y atención específica y a medida a las poblaciones que más lo requieran, como muy bien nos comentaba recién Juan. Estas poblaciones en particular hay que comprender que no solo requieren un tratamiento antirretroviral. Esa es la mirada biomédica de la respuesta. La estrategia global de SIDA, que actualmente 2021-2026, es una estrategia que propone no solo medidas biomédicas, sino que también incorpora por primera vez metas concretas, no solo 95, 95, 95, como nos comentaban, sino las 10, 10, 10, que están vinculadas con eliminar el estigma y discriminación, no solo en el sector salud, porque la respuesta al VIH no solo es del sector salud, la responsabilidad es multisectorial. Es por eso que la ciudad y todo su involucramiento tiene este rol tan predominante y tan importante en la respuesta cercana a sus ciudadanos. Pero también incluye un componente fundamental que se vio muy retratado durante la otra pandemia, la COVID-19, la pandemia con vacuna ahora, porque si no, tenemos que seguirnos enfrentando a esta otra pandemia de SIDA, VIH, que 40 años sin vacuna
estamos intentando controlar. ¿Qué trae entonces la Declaración de Sevilla diferente de la de París? Justamente es el involucramiento de las comunidades, particularmente las comunidades viviendo con VIH y las comunidades de las poblaciones clave, que justamente son aquellas más afectadas por el VIH. Este involucramiento incluso tiene metas para los estados, para las ciudades, para contribuir a alcanzarlas, que son las 30, 60, 80, que particularmente lo que nos proponen es que estas comunidades sean parte directa de la planificación, el monitoreo y, digamos, las intervenciones que se vayan a realizar en relación a la atención de las personas viviendo con VIH, fundamentalmente en la prevención con las poblaciones clave. Entonces, la Declaración de Sevilla trae consigo 10 compromisos adicionales a los que tenía París, y esto es en respuesta justamente a lo que fue la situación de COVID y al rol fundamental que tuvieron las comunidades durante justamente la pandemia de COVID. ¿Por qué Bogotá? Les decía, Bogotá viene trabajando hace años y tiene ya metas establecidas en su plan para 2024, que al momento del 2020, en plena pandemia de COVID, estuvo muy cerca de alcanzar los 90, 90, 90. Evidentemente, como todo programa, se vio afectado por la pandemia de COVID, pero tenemos data y tienen suficiente información como para poder demostrar que esas brechas se están acortando, por lo cual este compromiso que se genera con las comunidades y con el gobierno, particularmente de la ciudad de Bogotá, va a permitir cerrar esas brechas, ¿sí? Desde una mirada holística de la respuesta al VIH, no solo biomédica, sino confrontando los temas de violencia, violencia de género, estigma, discriminación y particularmente lo que tiene que ver con la participación activa y comunitaria, que es tan fundamental para acercar directamente a las personas y a los ciudadanos estos servicios. Así que yo en realidad los felicito por los esfuerzos que han venido realizando estos años. Esto creo que es simplemente un compromiso para terminar de cerrar esa brecha, pero es un ejemplo y modelo para otras ciudades y también para la subregión andina, ¿sí? Para que podamos entonces también desde la cooperación sur-sur poder trasladar esos conocimientos que se van a ir generando y ese trabajo con las comunidades, que es la invitación que le hago, señor secretario. Un gusto y muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Onucida, también, y al equipo conjunto con todas nuestras agencias de trabajar juntos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrea Bocardi de Onucida por sus palabras. A continuación, invitamos a Guillermo González. Él es asesor de control de enfermedades transmisibles en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud, para que se dirija ante todos nosotros. Muy buenos días con todos. Para la Organización Panamericana de la Salud, estar aquí hoy con todos ustedes es de verdad muy significativo. Nuestras primeras palabras para saludar a través de Juan de la Mar a las personas que viven con VIH, a los miembros de la sociedad civil, saludar y felicitar a las autoridades de la Secretaría de Salud de Bogotá, la persona del doctor Alejandro Gómez y de todo el equipo de la Secretaría de Salud de Bogotá, a nuestras compañeras de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que de manera unada venimos acompañando a Colombia y a Bogotá en la mañana de hoy en esta lucha. En este año 2023 se cumplen 40 años de que Luc Montagnier, virólogo francés, publicara en una famosa, prestigiosa revista científica, Science, en el 1983, que había descubierto el virus que causaba el SIDA. 40 años después tenemos avances tecnológicos importantes. Gracias a la participación de Robert Gallo, se pudieron hacer cultivos celulares con los cuales hoy tenemos pruebas de tamizaje rápidas. Se avanzó en los avances de las medicaciones con los antirretrovirales, pero todos nosotros que hemos visto durante 40 años lo que es esta pandemia del VIH, lo que es esta epidemia global con su discriminación, vimos en los años 90 cómo tejíamos mantas para la solidaridad en los estadios de fútbol o de béisbol. Conocimos en el 93 aquella famosa película y todavía la banda sigue tocando. Y hoy en día, esta mañana, estamos acá para celebrar y conmemorar esta suscripción de la Declaración de Sevilla y la reafirmación de la Declaración de París. Continuando con las palabras de Andrea, ¿por qué Bogotá? ¿Por qué en las ciudades? Bogotá tiene la 6ª parte de la población de Colombia. Y como dijo Juan de la Mar, Bogotá tiene la magnitud en cantidad de personas que viven con VIH. Entonces tenemos que ponerle rostro,
Tenemos que ponerle voces a esas personas, a esas historias de vida. Y lo que está haciendo con esta política pública la Secretaría de Salud de Bogotá hoy, con la adhesión a la Declaración de Sevilla y la reafirmación a la Declaración de París, es eso, continuar con una política pública que dignifique, que humanice y que haga más sensible, no tan solo a la sociedad bogotana o a la sociedad colombiana, sino también a los organismos multilaterales de que necesitamos colocar un mayor esfuerzo por lograr en el 2030 alcanzar las metas de este planeta. Es un planeta más digno, más humano, más solidario y más saludable y más digno en bienestar. Entonces, señor secretario, colegas, Juan, la Organización Panamericana de la Salud, al igual que todos ustedes, se regocija en la mañana de hoy. Gracias. Muchas gracias a Guillermo González. Ahora le damos la palabra a Marta Lucía Rubio, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Secretario, doctor Alejandro, muchas gracias por este momento tan especial. Al doctor Manuel, que también nos acompaña, que ha sido una persona que junto con todo el trabajo de la Secretaría de Salud ha permitido que lleguemos a este feliz momento de la firma de esta declaración. Yo tal vez en complemento a lo que comentaban las personas que me precedieron, decir que esta firma permite fortalecer la mirada que la ciudad, el sector salud tiene en la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Son el marco más grande sobre el cual se teje también la respuesta al VIH. Desde esta visión intersectorial que además nos mencionaba Andrea, desde la visión de poder hacer partícipes a las comunidades, a las que viven con VIH, pero a las que no todavía, a tener una perspectiva de género en la respuesta, a ver cómo diferencialmente el VIH afecta a las mujeres, a los hombres, a las poblaciones en diversidad sexual, a las poblaciones étnicas. Y creo que lo que ha hecho Bogotá, que lo conozco además por carne propia, por experiencia propia, siempre ha sido poner el tono de priorizar la respuesta al VIH en el marco de la atención integral en salud sexual y reproductiva desde un marco de derechos. Y creo que eso se ha materializado con estrategias de punta que tiene la ciudad de Bogotá. Y hay que decir que Bogotá también ilumina el resto del país. Bogotá es un referente muy importante, no solamente para el movimiento de las organizaciones de sociedad civil y lo que dinamiza la ciudad, sino también para la respuesta institucional. Muchas de las cosas que se emprenden en Bogotá se replican en otras ciudades del país porque la ven claramente como un referente. Así que yo creo que es también un orgullo no solo para la ciudad de Bogotá, sino para el país poder contar con un compromiso de este nivel que garantice los derechos de las personas que viven con VIH, pero también las posibilidades de acceso a la prevención combinada, a esa acción que no solamente implica las intervenciones médicas, las intervenciones de testeo, sino la garantía de otros derechos fundamentales que se dan en el marco del sector de salud, de educación, de protección, de tener una vida digna, libre de violencias, de tener trabajo, de tener inclusión en el ámbito social, en lo que una ciudad como Bogotá ofrece, que es una ciudad magnífica, maravillosa, llena de muchas, digamos, oportunidades, y creo que esta declaración lo reafirma. Así que muchísimas felicitaciones, señor secretario, a todo el equipo, a Manuel y a todo el equipo de la Secretaría, porque sé lo luchado que ha sido, y para nosotros como Fondo de Población de Naciones Unidas, junto con nuestros colegas de ONUCIDA, OPS, pues es un orgullo acompañar las iniciativas que tiene la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras. Ahora le damos la palabra al secretario de Salud, Alejandro Gómez López. Queda poco que decir. Juan, Andrea, Guillermo, Marta Lucía, para nosotros es un verdadero honor contar con la presencia de lo que ustedes representan en esta mañana en la Secretaría Distrital.
pero es un honor porque además no se trata de los que estamos aquí, de pie en este momento, sino de la cantidad, de los miles y miles sobre cuya memoria estamos afincados. Estos logros no son logros de nosotros. Estos son logros de muchas personas que con muchísimo dolor y mucha valentía lograron que estuviéramos en el día de hoy. De modo que a todas ellas, nuestro reconocimiento hoy y una demostración de respeto y de coherencia con su sacrificio, con su trabajo y con su compromiso político. Yo quisiera, para terminar estas intervenciones, dejar 4 ideas que me parece que se tienen que destacar. Y algunas son casi un cliché. Cuando escuchaba a Juan del Mar, en representación de tantas personas que viven con VIH, de tantas organizaciones de la sociedad civil, recordaba ese aforismo de nada para la gente sin la gente. Si no les escuchamos, si no estamos con ellas, con ellos, con ellas, de manera permanente, en una escucha respetuosa y en una escucha incidente, no se trata solo de oírles, sino que esa escucha puede verse reflejada en cambios, en orientaciones distintas en la política, pues no lo vamos a lograr. Y este es uno de los temas que más énfasis hace en esa condición. Lo segundo es, he venido manejando a partir de la pandemia la idea como, digamos, responsable, tomador de decisiones del sistema de salud, que tal vez Colombia necesita menos un sistema de salud y más un sistema de cuidado. Y este tema del VIH, esto que estábamos hablando de que no puede ser solamente acceso al diagnóstico y a los antirretrovirales, sino una cuestión holística que abrigue, que cuide, que rodee, que ayude a bien vivir, tendríamos que verlo, porque lo vimos en la pandemia. En la pandemia, lo digo con frecuencia, los médicos sufrimos una frustración, los médicos somos muy prepotentes y pensamos que podemos salvar la vida de las personas solo con nuestro conocimiento. Y el virus del COVID nos vino a decir, no señor, ustedes no tienen tratamiento contra el COVID. Las personas que se salvaron por el cuidado de enfermería mayormente, pero por el cuidado de sus familias, por el cuidado de sus redes de apoyo. Y entonces creo que alrededor del VIH tenemos que hablar nuevamente más de cuidado que de salud, de una manera bastante más generosa. Por último, tendría que decir que yo aquí, pues no soy yo, soy el representante de la institucionalidad. Y yo creo que los símbolos son importantes, las estatuas para mí son importantes, los tótems son importantes, porque nos permiten recordar una idea y tenerla presente. El suscribir una declaración significa un ejercicio de coherencia como ciudad. Como ciudad, y aquí por eso la vamos a firmar diferentes instancias. Pero es decir, la institucionalidad, el Poder Ejecutivo, la Alcaldía Mayor de Bogotá sigue trabajándole a esto, sigue reconociendo los avances, pero también reconociendo las brechas que tenemos. Y por eso ponemos nuestro empeño, ponemos nuestra voluntad y ponemos nuestro presupuesto, que en últimas, en el sector público, el cariño se ve en el presupuesto. De modo que si hay partidas presupuestales para este tipo de cosas, estamos mostrando coherencia y estamos siendo, digamos, depositarios de una tradición de trabajo en el ejercicio de los derechos. Y termino con eso de los derechos. Juan, los derechos nunca están garantizados del todo. Nunca. Los derechos ganados siempre son derechos que tienen riesgo, que pueden ser puestos en tela de juicio, que pueden no estar garantizados simplemente porque haya una mirada política o filosófica diferente alrededor de los fenómenos que a nosotros nos ocupan. Entonces, no obstante, todo el terreno que se ha ganado en materia de derechos, del ejercicio de los derechos para las personas que viven con VIH, del ejercicio de los derechos en nuestra diversidad, en nuestra salud sexual y reproductiva, no podemos descansar un solo día. Desde la Secretaría lo debemos seguir haciendo, pero debemos seguir apoyando lo que hace la sociedad civil en ese sentido. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.